Bueno, ¿qué tal? Ya estamos para platicar de lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Querido Jesús, ¿cómo estás? Bien, Jesús gracias, Ramón Horacio. Orozco, director general de TINSA México, Correcto. que, bueno, a ver, primero, TINSA es una de las firmas internacionales más importantes en tema de estudios de mercado, de evaluación, de consultoría inmobiliaria. Vaya, es una firma de expertos, ¿no? Ahora, en este contexto, pues va a ser padre platicar para entender lo que está pasando en México, porque ha sido complejo, ¿no? ¿Cómo sentiste el año pasado? Fue un año con muchos retos, ¿no? Ya lo platicábamos hace unos momentos. Para TINSA México fue un año complicado, tuvimos que hacer algunos ajustes en el camino, pero pues terminamos bien, ¿no? Creemos que se mejoraron un poco las cosas a partir del mes de agosto, pero todavía creo que quedan muchos retos por superarse, ¿no? En la industria todavía hay mucha gente que necesita que se le genere cierta confianza para que sigamos con ese tren de inversiones que se venía haciendo pues de 2018 y anteriores, ¿no? Ahora, en 2019 cayó la industria de la construcción de forma importante, ya con los números ya del cierre del año, cayó la industria de la construcción, cayó el sector inmobiliario, cayó la vivienda, cayó el sector inmobiliario en la Ciudad de México, que es un tema importante. ¿Dónde percibes tú que hubo el mayor efecto? ¿Con qué causas? ¿Y en dónde se empezó a ver recuperación? También el año pasado. A ver, el efecto lo empezamos a ver en Ciudad de México, ¿no? Creo que fue la ciudad más expuesta. Tiene que ver que aquí se concentra pues la mayor cantidad de desarrollos inmobiliarios, estoy hablando de vivienda, ¿no? En sectores, o si lo llevamos a sectores, podemos hablar del residencial y residencial plus. Todas esas compraventas que se están generando por inversionistas para destinar a inmuebles en renta, pues fueron los primeros en detenerse, ¿no? En esa compra. Yo te diría que ahí es donde nosotros vimos pues la mayor cantidad de parones, ¿no? Luego, pues hay un tema, cerraron las ventanillas en cuestión de licencias y eso pues fue otro paro bastante fuerte, ¿no? Para la industria. Vimos una recomposición del mercado, y esto no solamente en Ciudad de México, sino a nivel nacional, en cuanto a lo que es vivienda usada, ¿no? De hecho, si tú analizas ahora un poco la composición de créditos hipotecarios, te vas a dar cuenta que la vivienda usada pues prácticamente ya está equilibrada o le falta muy poco para equipararse con las ventas de vivienda nueva, ¿no? Entonces, te habla un poco de cómo se recompuso el mercado, ¿no? Hace rato te decía agosto, porque en agosto nosotros empezamos a notar nuevamente peticiones en la parte de evaluación para inversiones, compra de suelo, no solo para viviendas, sino para naves industriales o para temas de hotelería. O sea, ya los inversionistas desarrolladores inmobiliarios en agosto empezaron a reactivar operación, digamos. Es correcto. Es que, a ver, es una discusión que he tenido con diferentes entes y gente que tú incluso conoces del sector y demás, y esto lo digo yo, pareciera una crisis inducida o ficticia, porque en realidad, pues si tú ves las razones macro están perfectamente bien, es más un sentimiento de aversión al riesgo, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que se ha muerto de miedo. Es correcto. En todos los ámbitos, ¿no? Sí, Entonces, la realidad es que, como bien dices, o sea, la gente que va a comprar una vivienda, los que la necesitan, si los que no tuvieron problema con su empleo, que también hay muchos que no tuvieron problema con su empleo. Correcto. Sabemos que hay gente en la burocracia que le recortaron el suelo, los que perdió el sueldo, sí. Son los más afectados, pero hay una masa importante de gente que no perdió el salario, que no perdió en realidad sus expectativas de tener su pago mensual, su aguinaldo, sus compensaciones, todo aquello, y en consecuencia, bien podrían haber mantenido sus decisiones de compra, pero la incertidumbre frenó todo esto. Vaya, si había razones de peso, un cambio de gobierno, una desaceleración de la economía, inquietud y miedo. Y la falta de ejercicio de gasto público, ¿no? Yo creo que eso también ha estado ralentizando muchas cosas y se está notando esa falta de liquidez en muchos sectores, que al final tú sabes que la industria de la construcción es uno de los motores principales del país, ¿no? Entonces, si tú detienes esa maquinita, pues vas a tener un problema fuerte en cuanto a que no derramas dinero hacia muchas otras industrias y sectores, ¿no? Claro, ahorita que salió el número con un decremento de la economía del 0.1%, claro. Ese 0.1% si hubiera sido muerto de risa compensado con una construcción, sector inmobiliario y vivienda, no te diré que a la alza, pero por lo menos sin haber caído tanto, ¿no? Hubiera ayudado a contener la caída, es correcto. Hubiera ayudado a contener la caída. Ahora, 2020, ya para hablar ya futuro, ¿cómo percibes
Primero, ¿cómo percibes el entorno para el año? Antes de entrar a números, ¿cómo te sientes? ¿Tú en lo personal sientes más tranquilidad para lo que pueda venir para el sector? No, yo creo que va a seguir siendo un año de retos. De hecho, yo creo que van a ser 3 años de retos todavía, lo que nos queda, en lo que terminamos de acomodarnos y la industria termina por entender hacia dónde van las políticas gubernamentales o viceversa, ¿no? Hablando específicamente de 2020, estamos iniciando bien el año en términos de lo que es ingresos para TINSA, no estamos mal. Sin embargo, estamos viendo ciertas circunstancias que podrían preocuparnos en el primer trimestre respecto de la parte hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Decías que estaba viendo Así es, nosotros estamos viendo no estamos arrancando tan bien como arrancamos enero del año pasado, ¿no? No, y el hecho real es que lo que pasa con una empresa como TINSA es que es un muy buen reflejo, porque a ver, ¿por qué decimos, yo también lo he estado diciendo, habrás visto que no en lo que comunicamos, que no le tenemos mucha fe este año? Porque si bien es cierto que las cosas están mejor, hay un mejor ambiente, hay más confianza, y la gente además nos estamos acostumbrando a que le cambiaron el agua a la alberca y en esta hay que nadar. Es correcto. Eso es un hecho. Pero el año pasado la producción se paró, entonces ahorita en estos meses pues hay menos producto que vender. Así es. Y hay menos producto. Por ejemplo, para ti es un buen inicio de año porque se están reactivando los estudios, pero esos estudios hablan de que la producción apenas se va a reactivar. Sí, es correcto. Y un proyecto, pues sabemos que tarda 24 meses, ¿no?, en poder terminarse de vender. Entonces, sí son cosas que van a mediano plazo, ¿no? Como tal. O sea, ya se están prendiendo los botones del preencendido de la industria. Correcto. Pero lo que te decía, o sea, si una desarrolladora iba a arrancar o tenía en su pipeline 5 proyectos, pues nada más va a arrancar 2, ¿no? Sí, claro. Van todavía con un pie puesto en el freno, o sea, no hay todavía una puesta al acelerador total, ¿no? No, porque lo que platicábamos, si antes hablábamos así, los promedios eran muy buenos, ¿no? ¿Cuánto se cayó en la industria? Pues 22%. Ok, se cayó 22%, pero si segmentamos lo que pasó, obviamente en el sector popular, con la quitada del subsidio, se cayó el 100%. Sí, claro. Sí, ya se va, entonces, 30 y tantos %, ¿no? Obviamente en el sector Ciudad de México se cayó el 70%. O sea, vaya, el promedio no nos sirve mucho para tomar decisiones. Así es. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Cómo percibes la segmentación por plaza, por producto? Es que yo creo que es bien importante analizarlo, y el otro día, ayer veía un tuit que pusiste sobre el tema de los estudios de mercado, y creo que tienes toda la razón en lo que pones, ¿no? O sea, no puedes tomar decisiones generalizadas, tienes que ser ahora muy específico en si vas a invertir en Monterrey, si va a ser un proyecto vertical, y si lo vas a hacer en alguno de los municipios conurbados o lo vas a hacer dentro de Monterrey, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir tomando decisiones bien específicas porque cada mercado se está comportando totalmente diferente, ¿no? Ahora, lo que pasó el año pasado en Ciudad de México fue un golpe fuerte, pero te diría que no fue tan fuerte en otras plazas del país, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Tienes Tulum con el tema de la vivienda en renta para Airbnb, que está funcionando bien, un poco más saturado, pero bueno, ahí va todavía. Querétaro, que se había como saturado un poco, está otra vez teniendo cierto dinamismo en vivienda vertical. Guadalajara tuvo un aumento brutal en el último levantamiento que hicimos en cuanto al número de proyectos. Y luego tienes Monterrey, que está medio estático, ¿no? Hablándote como en términos muy generales de las plazas más grandes, ¿no? Pero luego tienes plazas menores, ¿no? El corredor del Bajío, tienes Tijuana. Entonces, pues sí se nota que hay, no quiero decir dinamismo, pero sí hay movimiento en algunas otras plazas fuera de Ciudad de México, ¿no? No, lo que pasa eso es que no es malo. No, es que antes decíamos, ¿cómo se vende la vivienda en México? Bien. Pues ahora eso no basta, porque ese promedio oculta que hay empresas a las que le está yendo magníficamente bien. Así es. Y a otras a que les están tronando. Hay empresas a las que le está yendo magníficamente bien en una plaza y en un segmento de mercado y chance hasta en un barrio o en un proyecto. Sí, o sea, ¿cómo te está yendo? Bueno, en un proyecto magnífico, en otros muy mal. Depende mucho de eso. Ahora, ya entrando de lleno a lo que podría ser la opinión experta de TINSA para entender qué puede pasar este año y por dónde pueden venir las oportunidades para compradores y para desarrolladores, ¿cómo percibes tú que se debe empezar a entender esa variación y esa necesidad de profundizar en cada segmento de mercado? Primero, pues en la parte inicial de esa línea de producción que son los desarrolladores, ¿no? Un entendimiento correcto de dónde desarrollar, qué producto desarrollar y quiénes son sus targets, ¿no? Y si es que realmente existen esos targets en esas plazas. Segundo, pues la oportunidad para los compradores, ¿no? Te lo apuntaba hace rato, estamos viendo una compensación hacia la parte de vivienda usada.
posiblemente eso es algo que los desarrolladores van a tener que tomar en cuenta, porque parece ser que los compradores ya no están teniendo preferencia total por una vivienda nueva, sino posiblemente por una vivienda usada que tenga a lo mejor un costo un poco más moderado, contenidos, ¿no? Sabemos que siempre es un poquito más barata y puedes lograr vivir en zonas pues ya consolidadas, ¿no? Y beneficiarte de ese tipo de infraestructura, so pretexto de los costos que te puede dar la vivienda nueva, ¿no? Contra la usada. Luego, por otro lado, la parte o la oportunidad que se le da a las entidades financieras en colocar, yo creo que va a venir alguna especie de confrontación en el buen sentido de la palabra en cuanto a las tasas, ¿no? Hemos visto ya algunas acciones de ciertos bancos tratando de bajar tasas con muchas condicionantes, pero bueno, se nota que tienen el apetito de seguir colocando, sus metas siguen altas, y ellos traen la voluntad, me parece, de seguir colocando créditos hipotecarios, y eso va a generar pues beneficios para el comprador final al beneficiarte de tasas mucho más bajas, ¿no? Ahora, ustedes también otra ventaja es que tienes el referente de lo que está pasando en TINSE en otros lugares del mundo. Correcto. Lo que está pasando en México, que vemos el encarecimiento de la vivienda urbana en las ubicaciones deseables, es un fenómeno mundial. Sí, es mundial, y te diría que no hemos llegado a los picos de precio que se han alcanzado en otras ciudades. Por ejemplo, hacemos un reporte todos los trimestres de Latinoamérica, comparando las principales ciudades. En este caso se compara Santiago, está Lima, está Bogotá y estamos nosotros, ¿no? Ciudad de México. Y se nota que no hemos llegado a los precios, por ejemplo, que a los que ha llegado Santiago. Santiago en algunas zonas tiene precios más elevados que Ciudad de México. ¿En verdad? Es correcto, ¿sí? De hecho, esa información está disponible en nuestra página web, la puedes cargar, luego te mando el reporte para que lo veas. Lo emitimos de forma trimestral, ¿no? Oye, qué interesante. Por ejemplo, para irnos en ese contexto internacional, de esas plazas que mencionas, ¿cuál es la más cara? Es que no hable o donde encuentras el pico. Promedio, Santiago. Santiago tiene zonas muy caras. Yo creo que tiene que ver un poco con el poder adquisitivo que tiene la gente, ¿no? El ingreso per cápita, es una población, pues, en términos de Producto Interno Bruto, pues mucho mayor que México, ¿no? El Producto Interno Bruto en términos hipotecarios representa casi el 20%, cuando nosotros estamos creo que en el 10 o el 11%, ¿no? Entonces te hablo un poco ahí de la composición económica que tiene el país, a pesar de que son 40 o 50 millones de habitantes, ¿no? Contra los 100 y tantos que somos nosotros. No, y con un PIB importante, sí, no es que estemos hablando de un PIB chiquito donde no, el inmobiliario pese mucho. Correcto. Oye, y por ejemplo, en la Ciudad de México, que sigue siendo la Ciudad de México el lugar donde encuentras los picos más altos en precios del país. Correcto. Sí. Hablábamos, de hecho, antes de la transmisión de esos valores. Según yo, el último trimestre habíamos llegado ya a 6.2 millones de pesos como valor promedio, ¿no? Sí hemos notado ya una estaticidad en cuanto a esos precios, ¿no? Porque en este mismo periodo, pero 2018, si no mal recuerdo, debemos haber andado sobre 5.3, 5.4, ¿no? Entonces, casi tuvimos un aumento de 1 millón de pesos en un término de 12 meses. Sí, es muchísimo, porque es un 20%. Es muchísimo, correcto, es muchísimo. Que yo creo, siempre hemos creído en TINSA, que estaba supeditado por la compra que se estaba dando de inversionistas para destinar inmuebles en arrendamiento, ¿no? Hay una deseabilidad y una moda en prácticamente todo el mundo de volver a vivir dentro de los núcleos urbanos, ¿no? De los centros, eliminación del automóvil, me quiero mover caminando, en bicicleta, y para poder lograr eso, pues toda la gente que trabajamos en este corredor Reforma, pues les gusta vivir aquí en la Condesa o en la Roma, ¿no? Entonces, y eso tiene un precio, ¿no? El problema está que estamos llegando a momentos donde esos precios están muy por encima de lo que la gente puede pagar. Es correcto. Y tú mencionabas un Por eso se detonó la renta. Sí, es lo que te iba a decir, que tú mencionabas un concepto que de pronto se nos olvida, que es el de deseabilidad. Porque tú quieres casa, pues mira, yo quiero un Ferrari, sí. No lo puedo comprar, de quererlo si lo quiero. Tú quieres una casa, sí, yo quiero una casa. Tú decías, ¿no? En este edificio que se alcance a ver acá atrás, pues ¿qué te gusta? Que puede estar 1 metro cuadrado de una vivienda que esté bien en esta zona, $70,000, No, están más, ya están sobre 100,000 pesos el metro cuadrado. ¿100,000 pesos el metro cuadrado? O más. Entonces, moraleja, pues regresamos. Habría mucha gente que pudiera tener la deseabilidad, pero no tiene la capacidad de compra. Yo, por ejemplo, San Reyes, si no mal recuerdo, o Chapultepec, están vendiendo sobre 200,000 pesos el metro. Pero en San Reyes la gente lo va a comprar. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, en una vivienda, en una zona de segundo nivel, no de primer nivel, donde el comprador tenga que ser un comprador que hasta hace 5 años hubiera podido comprar una de primer nivel?
¿Le sigue interesando comprar? Sí, claro. ¿O para él es mejor opción rentar? No, yo creo que la gente sigue comprando. Y eso tiene que ver con la idiosincrasia latina, ¿no? De la propiedad. Mientras eso no se cambie y posiblemente generaciones más jóvenes que nosotros puedan entender eso de mejor manera y que vaya motivado por esa movilidad, ¿no? Que te puede dar cambiarte de trabajo en diferentes plazas, como se hace en Estados Unidos, eso pues te va a llevar a no amarrarte a una hipoteca, ¿no? Y mejor agarrar un esquema de arrendamiento. Pero yo creo que vamos a tardar todavía en ver ese tipo de cosas. La gente sigue comprando. ¿Ustedes tienen estudios de hábitos de compra? ¿Quién compra? ¿Quién está comprando? Sí, normalmente hacemos eso para hacer estudios de demanda, ¿no? Cuando un desarrollador quiere un proyecto y quiere validarlo, oye, vamos a ver al consumidor qué es lo que requiere, ¿no? Si realmente hacen match tus expectativas con las que tiene el consumidor. ¿Y ha habido una transformación de las expectativas del comprador? Sí, no, yo te diría que no, o sea, la gente sigue persiguiendo el fin máximo que es tener una vivienda, una vez que conforman una familia. Algo que hemos notado, pues, es que, y esto viene con el tema se ha hablado mucho últimamente del empoderamiento de la mujer, ¿no? Cómo se han logrado esos equilibrios y entonces cada vez más pues ves familias con una capacidad de compra mucho mayor porque ya sumas dos ingresos, ¿no? Muchos con hijos o sin hijos, cada vez con menos hijos, ¿no? Entonces pues eso les da mayor potencia para compra. Por eso también hemos visto que muchas zonas pues van subiendo de valor un poco por lo que hablamos de la Condesa, de la Roma, ¿no? Sí, claro, los potenciales de compra ya se hacen familiares, ¿no? Es correcto, sí, porque si tú tomas en cuenta una familia o una pareja que pueda tener un ingreso de 30,000 pesos cada uno, pues ya tiene 60,000 pesos, de los cuales a lo mejor puedes destinar 25 o 30 a la compra de una vivienda, ¿no? Entonces ahora, ya te da cierta potencia. Ahora, en esos estudios para entender la demanda, ¿qué pasa con los grupos? Ahora estamos intentando segmentar todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, sí. El que venda ropa, el que venda comida, todo el mundo quiere segmentar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se hablaba de que los millennials no quieren comprar? ¿Es cierto? ¿O cómo vienen? Yo creo que no es cierto. Yo por ahí escuché en alguna conferencia a alguien mayor que yo, que muy sabiamente dijo que no compraba casa porque no tenían dinero para comprarla, no porque no quisieran. Es parte del tema, sí. Me parece que es parte del tema. O sea, yo creo que siempre todos perseguimos tener un patrimonio y creo que esa necesidad de tenerlo pues se va generando mayor ansiedad conforme te vas haciendo más grande, ¿no? Quizá lo que pasa es que antes la gente, había una gente, los que serían los millennials de antes, del rango de edad, digamos, sí. Los jóvenes de 20 y tantos años, de menos de 30 años, de hace unos 20 años, quizá como que se la querían jugar porque querían tener la casa esa para toda la vida y era la aspiración máxima, ¿no? Es correcto. Ahora que hay otro tipo de aspiraciones, la gente sigue queriendo comprar, pero a lo mejor se da el tiempo de decir, bueno, los jóvenes se toman más el tiempo para casarse, se toman más el tiempo para tener hijos, porque están jerarquizando diferentes las prioridades. Es correcto, ¿no? El tema de las experiencias y viajar y conocer, bueno, puede ser, pero al final yo creo que se va a seguir dando los esquemas. Mira, hay un ejemplo que para mí es bien importante. Yo creo que vamos desfasados todavía como una generación o media generación contra lo que está pasando en Europa ahorita. Sí. ¿No? Entonces, si tú analizas nuestros millennials contra sus millennials, pues no son idénticos, ¿no? Y esos millennials o los que fueron ya millennials, ¿no? Una generación adelante, siguen comprando casas. Sí, claro. O sea, la gente en España, en Alemania sigue vendiendo casas, sigue comprando casas, siguen formando familias. Eso, yo el único lugar donde he visto que sí se puede, digamos, como ser diferentes en Estados Unidos. Pero eso tiene que ver con los tipos de construcción, con los esquemas de movilidad, con la economía, cómo está dada por diferentes lugares, ¿no? Sí, por supuesto, es que las situaciones son diferentes. Tú decías que el millennial es diferente, porque obviamente hay diferencias enormes entre un millennial madrileño y un millennial chilango. Ajá. Y un millennial de las comunidades indígenas de nuestro país, que también son millennials, ¿eh? Sí, no nos vayamos con la finta de que el millennial es un hipster, estamos ahora con todos los términos de moda, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas preguntas por acá, si me permites. Claro. Me dicen, por ejemplo, con el contacto que tienen en la industria, ¿podrían decir cuántos proyectos se dejaron de hacer? Más o menos alguna dimensión para entender qué tanto cayó este rubro. El año pasado había por lo menos, no te puedo decir exactamente cuántos se dejaron de hacer, porque eso finalmente nunca nos llegó, al fin, eso el dato no lo tengo, pero por lo menos había alrededor de 700 proyectos detenidos el año pasado. Detenidos. Toma en cuenta que activos pudo haber habido, y te hablo de Ciudad de México y área conurbada, alrededor de 1,600, 1,700 proyectos más o menos. Entonces, poco menos del 50% estaba detenido por alguna situación, ya sea venta o
ventanilla, ¿no? Algún tema de permiso, alguna cosa así. Y hoy salía el dato de la caída en la creación de nuevas empresas, por aquí lo tengo, que también es relevante, porque muchas de las empresas, a fin de cuentas, son empresas proyectos, no son empresas que los desarrolladores inmobiliarios abren para desarrollar un proyecto, en algunos casos, ¿no? Hay otros casos donde la misma empresa pero hay muchos empresa para proyecto, y la generación de nuevos patrones ante el IMSS cayó 18.5%. Correcto. Bueno, hablaban de una cantidad que no sé si eran 8 o 10 mil albañiles que se habían quedado sin trabajo en la Ciudad de México, ¿no? Y sí, pero también caemos ahí en la trampa, porque me dicen, bueno, ¿y por qué los albañiles no están en la calle? Pues porque desafortunadamente muchos de esos albañiles no viven aquí. No, es gente que va y viene, es población flotante en la Ciudad de México. Claro. Tú nunca los vas a ver aquí. O sea, trabajan aquí, pero viven, vaya, no en Ecatepec, viven en Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz, vaya, hay que entender eso, ¿no? Que de repente la falta de empleo en la Ciudad de México, capaz que despedazó la economía de una comunidad pequeña. Sí, que son temas de los que no se habla, ¿no? ¿Qué pasó con esa gente? Claro. ¿O qué pasó con todos los arquitectos que se quedaron sin trabajo en todos esos diferentes proyectos? Están haciendo entrevistas los arquitectos que se quedaron sin trabajos. O hacen avalúo. Correcto. Oye, tenemos otra pregunta por acá que dicen, si el mercado de vivienda en venta tiene contracción, ¿hay oportunidad en renta o tiene el mismo efecto? ¿Hay oportunidad en renta? Sí, correcto. ¿No? O sea, la gente que se va a meter en una casa, si no compra, renta. Así es. Pero creo que eso va más motivado por la capacidad económica que por el fenómeno que estamos hablando hace rato. También hay un fenómeno que se nota en la Ciudad de México de falta de oferta. Sí, que siempre hemos tenido ese famoso déficit, ¿no? Y con este parón que tuvimos ahora, pues seguramente se va a acrecentar. Que había quien decía que eso iba a aumentar los valores de la vivienda, ¿no? Que sería como una consecuencia lógica de menos stock tendría que subir el valor, pero la verdad es que no lo hemos visto, ¿eh? Vemos una contención de los precios. No disminución, pero sí una contención de los precios. Lo cual es bueno porque nos habla de que nunca hubo una burbuja inmobiliaria. Sí, correcto. Yo creo que no hubo una burbuja, ¿eh? O sea, el momento que se caen los precios quiere decir que había una burbuja. O sea, que había margen para que se cayeran, ¿no? Así es. Incluso cuando el tema del sismo del 2017, nosotros no vimos bajas de valor, ¿eh? Vimos contenciones nada más. Y en lapso de 6 meses los precios estaban otra vez normalizados. Sí, a lo mejor los proyectos se tardaba más la venta. Sí, a ver. Pero no le bajaron el precio masivamente. Hubo quien bajó, pero es el que se le cayó el inmueble de al lado, ¿no? Porque por un fenómeno psicológico o vendes más barato, nadie va a querer vivir ahí al lado, ¿no? Sí, claro, pero es exacto. Oye, otra pregunta. ¿Cómo se comportó el valor de la vivienda en el primer año de gobierno? ¿Se alejó de la posibilidad de las familias para adquirirla? No, es lo que decíamos ahora, ¿no? O sea, vemos una contención de los precios como tal, no vemos aumentos más allá de temas inflacionarios, y puede haber algún lugar donde sí, por alguna cosa rara, Tulum, ¿no? Que todo el mundo le está tratando de entrar ahorita al negocio de la renta temporal, de Airbnb parecidos, pues sí, seguramente ahí vas a tener aumentos de valores por arriba de inflación, pero la verdad es que los vemos contenidos, ¿eh? No vemos nada extraño, digamos. Ahora, estamos platicando de lo que puede venir. Platícame. Ustedes en TINSA, ¿qué hacen? ¿Pero en qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de estudios hacen como para poder sobre eso plantear la plática? Porque ustedes hacen estudios hacen estudios para antes de empezar un proyecto. No Sí, nomás correcto. de mercado, sino hacen estudios para analizar la viabilidad de un suelo. Así es. Bueno, como entramos en el negocio, digamos, de avalúos, y dentro de avalúos está la parte de dictaminación, pues vamos viendo el comportamiento de los desarrolladores desde esa parte que tú llamas, ¿no? De inicio. Y luego, ya que en la parte de que trabajamos en consultoría, pues es que vamos viendo cómo se va dando el performance de cada uno de esos desarrollos. La combinación de toda esa información pues nos ayuda un poco a entender hacia dónde va caminando el mercado, ¿no? Y nos ayuda a no caer en falsos positivos o grandes esperanzas, ¿no? Ahora, ¿este trabajo se hace únicamente para vivienda? Lo hacemos en gran mayoría para vivienda, y lo hacemos para el sector retail y en menor cantidad para temas industriales. Oficinas prácticamente no entramos en esa parte. ¿Por? Pues es un negocio que tienen ya pues muy masticado los brokers, ¿no? Normalmente ellos, con la cantidad de información que tienen por el cierre que van generando en sus operaciones,
pues generan esos estudios y prácticamente pues no generan costos, ¿no? Entonces es muy difícil para nosotros competir en ese sector. Sí, no tienen que estudiar mercado. Básicamente las oficinas que tienen, vaya, si haces este edificio y tienes una demanda del 3-1, saben que enfrente pueden hacer otro edificio igual y punto. Es correcto. No obstante, sí llegamos a hacer ese tipo de estudios. Lo que pasa es que el sector inmobiliario se ha ido sofisticando. Así es. Porque la forma en que han cambiado el procedimiento para hacer estudios de mercado, me imagino que es otro mundo, ¿no? Así es. De hecho, inicialmente pues empezamos con vivienda, pero ahora pues atacamos, ya te lo decía, ¿no? El tema de retail muy fuerte. Por ejemplo, eso es un negocio que en México está funcionando muy bien, ¿no? O el tema hotelero, ¿no? Asesoramos también a algunas empresas en ese sentido y son negocios inmobiliarios que pues están trabajando y yo te diría que son anticíclicos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, platicábamos de lo que han cambiado o lo que tendrían que cambiar los estudios de mercado? Porque mucha gente tenía la mala costumbre de hacer los estudios de mercado como un requisito en el proyecto, no realmente como un elemento para toma de decisiones. Así es. Y hay alguna empresa que hacen estudios de mercado casi como se decía que antes hacían los avalúos, ¿no? ¿Para qué quieres el estudio de mercado? Ya. ¿Lo quieres para el crédito, para sacar un crédito? ¿Lo quieres para vender? ¿Para qué lo quieres? Sí, ¿Cuál es lo que tendría que ser hoy día un estudio de mercado considerando lo que está pasando en el mercado y considerando también la tecnología? Porque eso también pinta. Sí, claro. O sea, ¿cómo haces la diferencia entre un estudio de mercado y un avalúo bien hecho a lo que puede hacer algunas gentes que ya lo quieren hacer a través de una aplicación? A ver, nosotros combinamos las dos cosas, ¿eh? O sea, creemos que todo apunta a tecnología en los dos mundos, tanto en avalúos como en la parte de consultoría. Por eso es que invertimos un montón de dinero todos los años en plataformas como Analytics o en metodologías de evaluación automatizada como ya tenemos hoy en día en México y que somos pioneros en esa parte. Y esas son cosas que de alguna manera pues le generas beneficios a la gente. Por ejemplo, en la parte de estudios de mercado, pues tradicionalmente se entregaba el librito, ¿no? Para que se lo chutara el dueño de la constructora y cuando tuviera tiempo, ¿no? Lo que hacemos ahora pues es entregarlos en nuestras plataformas digitales, de tal manera que esa interacción, ya sea del dueño de la desarrolladora o de los mismos analistas, pues sea en tiempo real y pueden estar consultando cuestiones, no nada más de lo que haya dicho el analista de TINSA, ¿no? Sino que ellos mismos puedan estar haciendo sus cruces de información, hacer análisis adicionales que esa plataforma y la tecnología actual te permiten, ¿no? Ya no son estudios estáticos, ¿no? Es información dinámica y que se va moviendo de manera constante y es la única forma en la que vas a poder hacer dinero. Ahora, esa capacidad tecnológica, porque lo que nos está pasando en muchos ámbitos de la vida es que la capacidad tecnológica supera el uso que le damos. Sí. El teléfono tiene muchas más funciones, mucha más capacidad de lo que yo lo uso para chatear y alguna cosa más. El mercado sí está demandando esa profundidad de los servicios, ¿los aprovecha bien? Yo te diría que no los aprovecha total, pero me parece que es por el momento en el que estamos. De hecho, cuando empezamos con la plataforma, y te hablo específicamente con Analytics, costó trabajo que empezáramos a hacer ventas en ese sentido, porque la misma gente no te entiende por dónde va el tema, ¿no? Sí. Y países, por ejemplo, que nos llevan un poquito más de tiempo, te hablo del caso de Chile, que llevan por lo menos 3 años de ventaja sobre nosotros comercializando la herramienta, es mucho más fácil el entendimiento de la gente en asumir esas nuevas tecnologías. El tema de los modelos automáticos de evaluación todavía no termina de agarrarle a la gente por dónde comerlo, ¿no? Vamos, ni siquiera existe una legislación por parte de Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cómo deben funcionar esos modelos. Entonces te encuentras unas cajas chinas que ya están operando allá afuera, que quién sabe cómo están operando. A mí me preocupan las cajas chinas que están operando allá afuera, porque obviamente TINSA tiene un soporte, estamos en el corporativo de TINSA y está el corporativo de TINSA en otros países. Vaya, TINSA tiene una solidez, pero de repente hay muchas gentes que tienen una plataforma de un portal inmobiliario, te hacen trabajos de avalúo que sería muy... Sí, a ver, por ejemplo, nosotros a nuestros clientes, todos los modelos automatizados están soportados en base a avalúos. No hacemos scrapping de portales inmobiliarios. Entonces, pues ya de ahí te dice que de esa información pues ya estuvo verificada por un valuador, ¿no? O sea, nosotros no estamos haciendo de lado a través de la tecnología al humano, ¿no? A la gente que está proveyendo ese insumo. Al contrario, lo estamos incorporando a esta nueva tecnología para ver de qué forma pues le damos más fortaleza al producto o al servicio, ¿no? Estar alimentando. Sí, porque el tema de toda la plataforma implica con la calidad de información que se alimente. Así es. El volumen de alimentación que tenga, porque a fin de cuentas pues el futuro tiene que ser eso, ¿no? Sobre todo la calidad. A ver, Analytics ahorita debe haber no sé cuántas plataformas de Analytics de lo que quieras. De lo que quieres. Pero el tema es el dato que está atrás de eso.
¿De dónde viene? ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo está trabajando ese algoritmo? ¿No? Ahora, en este momento, ha habido momentos en que a mí cuando íbamos a vender publicidad, hubo empresas que me decían, te voy a comprar la publicidad de cuates, pero en realidad tengo fila de compradores afuera. En este momento que no hay filas de compradores afuera y que no es fácil empezar un proyecto por una serie de temas regulatorios y de mercado y una serie de factores, me parece que es una gran oportunidad para posicionar el verdadero valor del alcance de esta plataforma. Es correcto. Te ayuda a entender perfectamente ¿cómo se llama? Lo que realmente necesita el consumidor o dónde está ese consumidor, ¿no? Y la posibilidad de que en esas plataformas puedes incluir cartografías y que esas cartografías incluso pueden sumarse a otro tipo de capas como niveles socioeconómicos, flujos de tráfico, temas de movilidad, pues te da un montón de data. Y si yo te digo monerías, por ejemplo, monerías, decir, a ver, quiero hacer en tal colonia de Monterrey, quiero hacer un proyecto de vivienda, lo quiero hacer para que sean estudios y me gustaría ver una parte que sea para venta, otra parte que sea para renta y otra parte que sea en co-living. ¿Se puede? Sí, claro. Hay que hacer un análisis del perfil, de lo que ya está pasando en la ciudad, de lo que está pasando en otras ciudades, que nosotros tenemos ventaja porque pues conocemos lo que está dándose como panorama, y no solo en México, sino en las experiencias que tenemos en otros países. De hecho, muchas veces nos apoyamos en comentar ese tipo de proyectos cuando son atípicos o pueden ser punta de lanza, ¿no? Y que pueden ser muy exitosos, y lo conjugamos con los análisis financieros que hacemos en la parte de evaluación. Entonces, todo eso pues se hace algo pues bastante robusto para darle herramientas al desarrollador en la toma de decisión, ¿no? Ahora, ustedes tienen en TINSA, ¿tienen elementos robustos para hacer el diagnóstico o también pueden ayudar a dar la receta? Me refiero, a ver, también se puede ser que con el estudio den consejos. A ver, ese es parte del trabajo que hacemos. O sea, TINSA, no solamente entregamos una fotografía de una zona, sino que realmente, y como dicen en España, nos mojamos, ¿no? O sea, damos una opinión sobre lo que creemos que deba pasar en ese proyecto. Por ejemplo, esto que te dije de que quiero hacer la de estudios, sí, con living, me puedes decir es una jalada. Sí, o te puedo decir cuál es la mezcla de producto que debes de aplicar para que el proyecto sea exitoso y cómo debes de manejar tu preventa, hasta dónde detenerla, en qué sentido tienes que manejar el tema de los valores, ¿no? Toda esa parte los podemos apoyar a través de estrategias de marketing. O sea, también se puede hacer un estudio para ver, hay mercado, la gente quiere comprar, puede haber demanda. Para entender cuál es la forma en que el desarrollador está intentando vender, me refiero a planes de venta, de saber cómo está vendiendo la gente, pues con 5% de enganche, con 10%, se puede también. Sí, de hecho, mucho del trabajo que nosotros ejecutamos no solamente es para proyectos nuevos. Nos puede llegar un desarrollador donde dice, oye, yo traía estos ritmos de venta o de desplazamiento y de repente se detuvo, dime qué está pasando. Entonces puede ir desde que entraron nuevos competidores a la zona que no los tenían detectados con mejores precios o más amenidades, o puede ser que la gestión del gerente de ventas de ese desarrollo pues no es la óptima y está teniendo un performance muy pobre y pues hay que cambiarlo, ¿no? Sí, o se gastó el plan de ventas. Hay planes de ventas que tienen un impacto en un momento, después de repente los de la zona lo copian y tienes que llegar con una novedad. Sí, ¿qué es eso? O sea, y eso lo nota el desarrollador enseguida en cuanto se le caen las ventas, ¿no? Sí, porque la verdad es que esto a mí me llama la atención porque yo desde que conozco a TINSA me parece que el tema de esa mezcla de evaluación con estudio de mercado, con asesoría, es un ciclo virtuoso y además es único porque no existe otra empresa en el país que haga. O sea, hay consultoras y hay evaluadoras, pero no hay ninguna que lo conjugue, ¿no? Y que además se lo ponga en plataformas tecnológicas. Ahora, esto de las plataformas tecnológicas, ¿qué está pasando en un mundo donde aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México hablan de que ya datos abiertos? Ayer veía un modelo de Argentina donde ya están metiendo de repente los catastros en línea, una serie de cosas. Va a llegar el momento en que en verdad podamos entrar en Google, ver un suelo y veamos su potencial y mercado o valor. Nuestra plataforma Analytics en Chile te da esa posibilidad, dado que te puedes conectar con el registro público de la propiedad del municipio en el que estés. Algo que en México el día de hoy no es viable, pero que allá se puede hacer. Tú entras, localizas un suelo, te da el uso de suelo, puedes modelar un proyecto y te da varias razones para hacer una mezcla de producto tal o cual. Okay. ¿Qué va a pasar este año? Sector inmobiliario. Pues esperemos que siga colocándose muy bien en la parte hipotecaria. Ya te decía yo, los bancos creo que le siguen impulsando, va a haber algún tema ahí con tasas
Yo creo que se van a dar muy buenas oportunidades para los compradores en ese sentido. Si las razones macro siguen estables, yo creo que poco a poco se va a ir quitando esa incertidumbre respecto de la conservación de los puestos de trabajo, y eso se va a reflejar en la confianza del consumidor. Creo que la base que tiene el gobierno actual es muy grande y todavía tiene mucha confianza en él, entonces por ahí yo creo que las cosas van a ir bien. El tema retail y el tema hotelería siguen funcionando, el turismo sabemos que es un tema que ningún gobierno se atreve a tocar nunca, entonces yo creo que por ahí van a seguir funcionando las cosas, atrayendo temas, tanto en remesas como en ingresos de turistas. Yo creo que vamos a tener un año parecido a 2019, pero más por una incertidumbre que nosotros mismos nos estemos generando que por algo que realmente esté pasando, o que sea tangible. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a vender más casas? ¿O qué va a tener mayor crecimiento? ¿La venta o en la reactivación de proyectos? No creo que se sigan vendiendo más casas porque llevamos 3 años con una caída en la venta de los inmuebles. Lo que está pasando es que cada vez se venían colocando a mayor valor y eso ha hecho que los bancos sigan colocando más en términos de monto hipotecario, pero no de volumen. ¿Pero qué crees tú que pase? ¿Crees ¿Qué crees que tenga un desempeño más alto uno que el otro? ¿El sector de la colocación de inmuebles en venta o el inicio de nuevos proyectos? El primero. El primero. ¿Todavía le tienes temor al inicio de proyectos? Es correcto. Yo todavía no veo que estén los desarrolladores pisando el acelerador a fondo. Ok, vamos otra pregunta. De aquí de Ciudad de México, una de las estrategias de reactivación que ya plantea el gobierno son los famosos corredores que planean, ¿no? 11 o 12 corredores. La regeneración urbana. ¿Qué opinión te merecen? Me parece que es una buena idea, siempre y cuando pues se lleve con una buena hoja de ruta, ¿no? Y que no se vayan a tomar decisiones pues extrañas ahí en el camino, o que nos lleve a generar pues zonas de especulación, ¿no? Como pasó en algún momento con la contención de algunos espacios, es correcto. Ahora, el tema, por ejemplo, con eso de los corredores es el tiempo, ¿no? Porque anunciar los corredores, creo que lo que urge en el país, pero en el caso específico de la Ciudad de México, es una actualización formal y definitiva de los planes de uso de suelo, ¿no? En todo el país, correcto, y de la integración también de los registros públicos. ¿Eso cómo lo percibes? Creo que va lento, ¿no? Va lento y se va a necesitar mucha voluntad política para que realmente se pueda terminar de llevar a buen término. Ahora, crédito hipotecario. Suben los montos, pero baja el número de operaciones. Así es, y eso es una tendencia de por lo menos 3 años para acá. Es una tendencia, lo cual para el banco es chistoso, porque para el banco pues, es mejor negocio. Sí. Porque en menos operaciones tiene menos costo operativo y tiene más forma, y en operaciones más altas tiene mayores márgenes. Sin embargo, yo creo que todos traen dentro de sus metas el aumentar su colocación hipotecaria, ¿eh? No he escuchado un solo banco que me diga, oye, este año voy a contener, al menos no que sea público, ¿no? Todo hecho, que eso nos parece bien, o sea, el banco y los grupos financieros que están atrás de las entidades, pues le siguen apostando al país y eso creo que son buenas noticias. Sí, la verdad es que lana hay, faltan de repente, por ejemplo, en el caso del financiamiento a la producción, lo que falta es proyectos. Es correcto. Entonces, ojalá que haya condiciones para que haya proyectos y eso va a generar confianza y es un círculo virtuoso. Esta confianza va a hacer que el comprador final también tenga confianza, porque el año pasado hubo un momento en que estábamos en el peor de los escenarios. Era muy difícil hacer productos, pero tampoco importaba mucho porque la demanda estaba floja, ¿no? Así es. Ojalá que sí, ojalá cambie para este año, ¿no? Y yo creo que, insisto, va a depender mucho de cómo siga la confianza del consumidor. Muy bien, pues creo que fue una buena plática, querido. Y pues bueno. Gracias por visitarnos. No, al contrario, ojalá, y nomás ya para terminar, la gente que quiera entrar en contacto con TINSA, ¿cómo los encuentra? Lo puede hacer a través de nuestra página web, que es www.tinsamexico.mx. Ahí pueden descargar mucha información en nuestra sección de research y consultoría, tanto de Ciudad de México como del resto del país, incluso datos de Latinoamérica. Pues muy bien. Mucho gusto. Pues gracias entonces. Gracias a ti por visitarnos. Y ahí nos encontramos la próxima.